No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos en Israel. El domingo, terroristas palestinos dispararon y causaron la muerte de Matar Ad, de 21 años, y Kinneret Mandel, de 23 años, y de Oz Ben Meir, de 14 años, en un cruce de carreteras cerca del bloque de asentamientos de Gush Etzion, al sur de Jerusalén, en el que otras 4 personas fueron también heridas. Como era de esperar, las respuestas no han tardado en llegar. El ministro de Defensa israelí, Shaul Mofaz, decidió suspender los contactos con la Autoridad Nacional Palestina tras el asesinato de 3 israelíes el pasado domingo en un ataque perpetrado por terroristas palestinos en Cisjordania. Mofaz tomó la decisión en una reunión ayer con los jefes de las fuerzas israelíes de seguridad y ordenó asimismo la reanudación del cierre de Cisjordania y del asedio de las localidades de Hebrón y Belén en el sur de ese territorio. Mofaz ha decidido prohibir que los palestinos viajen en vehículos privados por las principales carreteras cisjordanas y restringir su movimiento con especial severidad en la carretera 60, que atraviesa ese territorio de norte a sur, en particular al tramo sur, entre Jerusalén y Hebrón. Poco después, otros milicianos palestinos dispararon contra 3 adolescentes que se encontraban en un cruce de carreteras al norte de la ciudad palestina de Ramallah e hirieron de mediana gravedad a uno de ellos. En respuesta, soldados israelíes mataron ayer en la aldea de Burkin, en el distrito de Jenin, a Nihad Abu Ghanem, dirigente local de Yihad Islámica. Mientras, fuentes de la Autoridad Nacional Palestina, citadas por la radio israelí, afirmaron que los ataques son un intento de evitar que se produzca la entrevista prevista para el próximo jueves en Washington entre el presidente de Estados Unidos, George Bush, y el dirigente palestino Mahmoud Abbas. Todos saben quiénes son los malos, todos se comprometen a evitar su voluntad, pero el caso es que por A o por B tenemos que seguir hablando de violencia. Y ahora un poco de valla o de muro. El Tribunal Supremo israelí dio luz verde a la construcción del muro o valla de separación en el norte del distrito de Jerusalén en respuesta a una petición del gobierno de Israel, informó ayer lunes la prensa israelí. La Corte admitió el recurso en el que las autoridades israelíes razonan la construcción y piden la reanudación de las obras suspendidas en respuesta a otra petición. Se trata de un tramo de la barrera que atraviesa los barrios palestinos de Dayat al-Barid y Ar-Ram, al norte de Jerusalén, y que supone, según sus críticos, el aislamiento de decenas de miles de palestinos. Los jueces aceptaron el argumento del Estado de que existe una necesidad de seguridad urgente de completar la construcción de la valla en esta zona a fin de impedir la entrada a Israel de terroristas. Asimismo, las autoridades israelíes justifican la necesidad de levantar una barrera que pase por barrios habitados y que sea un muro de hormigón y no una valla, porque según dijeron, una valla erigida en un área urbana sería probablemente desmantelada en poco tiempo. Y vamos a dejar este espinoso tema para venirnos ahora a España. El rey de España y el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reciben hoy por separado al presidente palestino Mahmoud Abbas con motivo de la primera visita del rey a España desde su llegada al poder a principios de año. Abbas ha incluido a España en su primera gira por Occidente. Fuentes gubernamentales indicaron a Europa Press que el sucesor de Yasser Arafat quería que Madrid hubiera sido ayer la primera capital en visitar dentro de su gira, pero Zapatero se encontraba en Barcelona junto al primer ministro francés, Dominique de Villepin, en la reunión hispano-francesa de cooperación transfronteriza. Así las cosas, el presidente palestino viajó en primer lugar a París y luego se desplazó a Madrid para desde la capital española tomar rumbo a Washington, donde se entrevistará con el presidente estadounidense George Bush. Según pudimos saber, la próxima cumbre euromediterránea de Barcelona, de los días 27 y 28 de noviembre, centrará una parte de la reunión. España ya invitó a Sharon y a Abbas a participar en esta cita en la que se conmemorará el 10º aniversario del proceso de Barcelona entre los países de la Unión Europea y sus vecinos de la ribera sur mediterránea. Y ahora nos vamos al Vaticano. En la agenda del Papa Benedicto XVI para los próximos meses destacan las visitas del próximo 17 de noviembre del presidente de Israel, Moshe Katsav, y el 5 de diciembre del príncipe Alberto de Mónaco, según los medios de comunicación italianos. Asimismo, está prevista para la próxima semana la visita del presidente venezolano Hugo Chávez.
Aunque la agenda del Papa aún no es oficial, los medios italianos han comunicado que la histórica visita ya anunciada del presidente israelí al pontífice se realizará el 17 de noviembre. Se trata de la primera visita que realiza un presidente israelí al Vaticano, que tendrá lugar durante la visita oficial de Katsaf a Italia, que también recibe por primera vez la visita de este presidente. Este encuentro servirá para reforzar la cooperación en asuntos de Estado y profundizar el diálogo entre el cristianismo y el judaísmo y cerrará las últimas polémicas entre ambos estados después de las protestas de Israel por su no inclusión en la lista de estados que sufren el azote del terrorismo. La controversia ya había finalizado cuando el cardenal Angelo Sodano, secretario de Estado de la Santa Sede, afirmó que se había tratado de un error. Así que esperemos que ya definitivamente con esta visita no volvamos a tener que seguir dándole vueltas al asunto. Y como estamos hablando de buenas relaciones interestatales, seguimos en la onda, pero hablando de economía. El nuevo embajador de Israel en Santiago de Chile, David Cohen, manifestó que hará todos los esfuerzos por impulsar la firma de un tratado de libre comercio, argumentando que Chile es una economía líder en Latinoamérica, según publicó ayer la prensa local. Cohen, de una destacada trayectoria diplomática y quien ha ocupado cargos como director de la División América Latina en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, asumió su cargo este mes. En diálogo con el diario El Mercurio de Santiago, dijo que uno de los principales objetivos de su misión será aumentar el comercio entre Chile e Israel, que en 2004 alcanzó los 50 millones de dólares y que este año se espera supere los 65 millones. El embajador informó que en diciembre próximo se creará un fondo común entre el Ministerio de Comercio e Industria de Israel y la estatal Corporación de Fomento de Chile, Corfo, lo que dará a compañías de ambos países la posibilidad de recibir financiación para múltiples proyectos económicos. Y vamos a seguir, pero ahora vamos a hablar de antisemitismo en Rusia. Un cementerio judío de la segunda ciudad más importante de Rusia fue atacado el domingo por vándalos que dañaron al menos 50 tumbas, desatando el temor por el crecimiento del antisemitismo. La policía de San Petersburgo comenzó una investigación criminal después que se derribaran y destruyeran las lápidas en el cementerio de 300 años de antigüedad y que sufrió un ataque similar hace 10 días. Según declaró Moshe Treskunov, portavoz de la comunidad judía local, el hecho de que el cementerio judío haya sido profanado por segunda vez hace pensar que no fue un acto ordinario de vandalismo, y agregó que es necesario considerar el carácter extremo y nacionalista del crimen. Un informe del gobierno israelí ubicó a Rusia en el tercer lugar, después de Francia y Gran Bretaña, en un listado de países en los que se registraron más hechos de violencia antisemita. Pero lo cierto es que los actos racistas en general no son poco comunes en Rusia, y no solo los actos antisemitas. A principios de mes, un estudiante peruano fue asesinado a golpes en el sur de Moscú en un ataque que muchos de sus compañeros atribuyeron a bandas racistas. Más de 1 millón de judíos dejaron Rusia rumbo a Israel en los últimos años, pero alrededor de otro millón permanece ahí. Y ahora vamos a hablar de algo que justamente falta en Rusia, y es de educación. El ex embajador de Israel en España, Shlomo Ben-Ami, pronunciará la lección inaugural del curso 2005-2006 de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Mérida, que tendrá lugar el próximo día 20 en el Salón de Actos del Centro Emeritense a partir de las 19:30 horas. Según informó la organización, el acto académico se iniciará con el canto del Beni Creator y continuará con un resumen de la memoria de actividades del curso 2004-2005 a cargo del secretario general del centro. Posteriormente, Shlomo Ben-Ami, diplomático y catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Tel Aviv, pronunciará la lección inaugural que lleva por título El proceso de Oslo, la gloria y la agonía, génesis y colapso del proceso de paz israelí-palestino. Finalmente tendrán lugar la entrega de diplomas, insignias a los nuevos licenciados y las intervenciones de las autoridades académicas presentes en el acto. Entre ellas estará la rectora de la UNED, el presidente del consorcio del Centro Asociado de Mérida, Pedro Acedo, y el director del centro, Miguel Padilla. Pero, desde luego, hay que destacar que tienen a un ponente de honor. Y vamos a terminar por hoy. Hak Sameach, señoras y señores, nosotros nos reencontramos el jueves. Gracias por su atención. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. En Madrid asistimos ayer a un día importante para la memoria europea de la mano de Simone Veil. Simone Veil dictó ayer una conferencia en Madrid bajo el título Memoria del Holocausto y Antisemitismo, organizada por la Asociación Bnei Brit España.
El Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2005 destacó la necesidad de recordar el pasado, así como de afrontar el futuro a través de la unión de los pueblos. Superviviente de Auschwitz y presidenta de la Fundación por la Memoria de la Shoah, insistió en que ninguna minoría debe volver a ser víctima de persecución y subrayó la responsabilidad de los gobiernos europeos en ello. Ha sido un lujo poder asistir a esta conferencia y esperamos en breve poder ofrecérsela. También comentó la imposibilidad del olvido y del perdón de algún modo, pero hizo hincapié en que hay que seguir adelante de cara a la convivencia. Habló de su admiración hacia la transición española. Asimismo destacó el peligro de la banalización de la Shoah últimamente, comparándose con otras tragedias. Y no vamos a comparar, por supuesto, pero de otros crímenes vamos a hablar ahora. En Bagdad, tras el referéndum constitucional, ha dado inicio uno de los juicios más esperados. El juicio contra el expresidente iraquí Saddam Hussein por crímenes de lesa humanidad comenzó el miércoles en Bagdad. Hussein ha sido acusado de crímenes contra la humanidad por las muertes de más de 140 chiíes después de que en 1982 un grupo de jóvenes de esa facción religiosa tratara de asesinarle cerca de Dujail, un pueblo a unos 60 kilómetros al norte de Bagdad. Junto con otros 7 acusados, todos miembros del una vez temido partido Baas, Hussein se presenta ante un comité de 5 jueces del Tribunal Especial iraquí, una corte establecida por las autoridades estadounidenses en diciembre de 2003 para enjuiciar a los líderes del gobierno derrocado. En medio de medidas de seguridad sin precedentes en Irak, los 8 hombres son juzgados en la sala número 1 del tribunal dentro del fortificado complejo de la zona verde de la capital. El abogado de Saddam dijo que su cliente tiene la moral alta, pero pidió aplazar el juicio para ganar tiempo porque así podrá preparar mejor la defensa. El caso es que este tribunal no goza de demasiada credibilidad para algunas asociaciones que han hecho llegar sus dudas respecto a su imparcialidad, de modo que estamos ante un juicio polémico también. Estaremos atentos. En fin, seguimos en Oriente Medio. 2 palestinos acusados de trabajar como informadores de los servicios secretos de Israel fueron secuestrados ayer en la ciudad de Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, por milicianos armados. Esto marca el principio de una campaña contra aquellos que han traicionado a su país y a su gente, según declaró Abu Anan, portavoz de los Caballeros de la Tormenta, un nuevo grupo vinculado al movimiento oficialista El Fatah. Abu Anan justificó la acción alegando que las fuerzas de seguridad palestina han fracasado en llevar ante la justicia a los sospechosos de espiar para Tel Aviv. Khan Yunis es una ciudad que se encuentra sumergida en el caos, muy lejos de someterse al control de la Autoridad Nacional Palestina. Y ya ven, cosechamos en ella nuevo grupo terrorista por si estos nos faltaran en la zona. Desde luego que Abbas tiene cada vez más la soga al cuello y en este caso está colocada por su propia gente. Mientras, el primer ministro palestino busca apoyos y una imagen nueva y buena en Europa. El presidente palestino Mahmoud Abbas reafirmó ayer al presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, su intención de asistir a la cumbre euromediterránea del próximo 27 y 28 de noviembre en Barcelona, según informaron fuentes gubernamentales después de la entrevista que ambos mantuvieron en el Palacio de la Moncloa y que se prolongó por espacio 50 minutos. Zapatero expresó al Rais palestino el apoyo de España al gobierno de la Autoridad Nacional Palestina que preside y le reiteró su compromiso de mantener la ayuda española con los palestinos en los términos que se han marcado las dos partes. Asimismo, el presidente del Ejecutivo le indicó que aprecia y apoya sus esfuerzos por eliminar la vía terrorista dentro de los planteamientos de las facciones palestinas, en especial del grupo Hamás, y subrayó la necesidad de poner en marcha y aplicar los puntos que se incluyen en la hoja de ruta o calendario del proceso de paz entre israelíes y palestinos una vez que Israel se ha retirado de la Franja de Gaza. También le planteó la invitación española para que participe en la cita de Barcelona, en la que se conmemorará el 10º aniversario del proceso de Barcelona y que busca sentar por primera vez en la misma mesa al primer ministro israelí Ariel Sharon con los líderes de sus vecinos países árabes. Abbas explicó de forma somera cuál es la situación actual en los territorios palestinos, agradeció la ayuda española y expuso sus esfuerzos para atraer a las facciones palestinas a la vida política y que abandonen de una vez por todas la vía miliciana, violenta y terrorista. Posteriormente se reunió con Miguel Ángel Moratinos y con el rey. El jefe de la diplomacia española, Miguel Ángel Moratinos, anunció la puesta en marcha de un programa de microcréditos por importe de 30 millones de euros. De esos 30 millones ya se desbloquearon con cargo a los presupuestos generales del Estado de 2005 una primera partida de 10,5 millones.
El ministro anunció además que España aportará 2 millones de euros al Fondo Fiduciario del Banco Mundial para la reforma de la Autoridad Palestina. Asimismo, España dedicará este año 28,5 millones de euros a ayuda directa a la Autoridad Palestina, de los que 10,5 serán para el programa de microcréditos antes citado. A esto se suman otros 43 millones de euros en créditos con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo, de los que 33 millones son para un programa de reconstrucción de la infraestructura eléctrica y 10 millones ya han sido invertidos en equipos para la Policía Civil Palestina. Mucho dinero y con finalidades muy concretas, así que ojalá ese dinero llegue a donde debe llegar y no a algún otro sitio. Seguimos, nos vamos a Polonia a darle la bienvenida a un nuevo rabino. Abraham Flax, de 38 años, es el nuevo rabino de la ciudad de Cracovia, enviado por la organización Shavei Israel, que asiste a judíos perdidos a lo largo del mundo. Flax será el rabino principal y sus esfuerzos estarán centrados en el fortalecimiento y la conexión de la comunidad. Según sostuvo Flax, el reto es inmenso, al igual que la responsabilidad, pero agregó que esperaba trabajar en conjunto con los integrantes de la comunidad y sus líderes para ayudar a prender nuevamente la llama del judaísmo en Cracovia, especialmente alrededor de la nueva generación de jóvenes polacos. Aproximadamente 1.000 judíos viven en Cracovia, 200 de los cuales están registrados por la comunidad. Muchos empezaron a descubrir sus raíces después de la caída del comunismo. Esto también incluye a una cantidad de niños escondidos adoptados por familias católicas durante la ocupación nazi que recién ahora supieron su origen. Parte de la tarea del flamante rabino será conectarse con esos jóvenes y transmitirles su herencia. En un lugar donde los alemanes intentaron borrar todo rastro judío y casi lo lograron, resulta gratificante ver que la vida judía todavía existe. 6 décadas después de aquella tragedia, la mejor revancha es reconstruir la vida comunitaria y recuperar a los que tuvieron que esconder su origen. Fueran estas las palabras exactas de Michael Freund, director de Shavei Israel. Desde luego es una ardua labor la que le espera a este rabino, pero altamente gratificante. Y ahora cultura, cine en concreto. El actor estadounidense Willem Dafoe recibió el premio del Festival Internacional de Cine de Haifa por su trayectoria artística, galardón del que se hizo eco el miércoles en la prensa israelí. El actor fue distinguido el martes en esa ciudad al norte de Israel en la ceremonia inaugural del Festival de Cine Internacional de Haifa, que cerrará sus puertas el próximo 25 de octubre. Dafoe presentó la película dirigida por su actual esposa, Giada Kologrande, Before It Had a Name, antes de saber el nombre, en la que ambos interpretan a 2 personajes. Esta película ya fue premiada en el Festival de San Sebastián, así que enhorabuena pues a la pareja y hasta aquí por hoy. Mañana más. Hasta entonces, que tengan un muy buen día. En Radio Sefarad, noticias. Hola, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ayer dejamos a Abbas recién salido de sus reuniones en España, rumbo a los Estados Unidos. Ahí retomamos esta información. El presidente de Estados Unidos, George Bush, ha asegurado que la Autoridad Nacional Palestina debe rechazar y luchar contra el terrorismo en Oriente Medio para que el proceso de paz siga adelante, según informó la CNN. Bush ha instado a las autoridades palestinas a hacer frente a las bandas armadas en esos territorios, ya que representan una amenaza para la paz duradera en Oriente Medio. Bush se ha reunido con el presidente palestino Mahmoud Abbas en la Casa Blanca por primera vez desde la retirada israelí de la Franja de Gaza el mes pasado. Por otro lado, hubo un artículo publicado en el periódico Wall Street Journal donde Abbas acusó a Israel de fortalecer a sus enemigos militantes que rechazan la agenda de paz al continuar aislando del muro exterior a Gaza por vía terrestre, marítima y aérea y avanzando en la construcción de asentamientos en Cisjordania. Bueno, ya saben que está en los Estados Unidos y tiene que protestar. El caso es que también, no solamente esto, sino que también hace esfuerzos importantes para dar una buena imagen en su lucha contra el terrorismo. El portavoz del Ministerio de Interior palestino, Taufik Abu Hussan, desmintió que miembros de Al-Qaeda hubieran entrado en la Franja de Gaza desde el repliegue de Israel de la zona fronteriza entre ese territorio y Egipto.
El portavoz dijo que los servicios palestinos de seguridad invierten grandes esfuerzos para imponer el orden en los territorios palestinos. Abu Husa advirtió que pronto las fuerzas de seguridad lanzarán una campaña contra traficantes de droga y otros violadores de la ley y pondrán fin a los excesos en terrenos estatales. Estos excesos afectan a algunas áreas donde se encontraban los asentamientos judíos evacuados el mes pasado en la Franja de Gaza. ¿Es esta una respuesta a la reciente denuncia del jefe de los servicios de inteligencia del ejército israelí y un intento de Abu Mazen o Mahmoud Abbas por limpiar una imagen bastante deteriorada ante la comunidad internacional? Recordamos que ya le queda poco tiempo al primer ministro palestino para que pasen esos 3 meses que pidió de margen para poder controlar a su pueblo. Pero no todo van a ser desacuerdos en la zona. El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Silvan Shalom, declaró que Israel y Jordania intentan desarrollar un plan y unir todos sus esfuerzos para combatir una posible epidemia de gripe aviar. Funcionarios del Servicio de Veterinaria israelí se reunieron ayer jueves con sus homólogos jordanos para abordar medidas conjuntas ante una posible propagación en la zona. Este encuentro, convocado por iniciativa de Amán, tiene como objetivo estudiar con Israel una solución para combatir la posible expansión en el Oriente Medio del virus de la gripe aviar, que ha sido detectado en países cercanos como Turquía o Rumanía. La ONU advirtió que existe el riesgo de que la gripe aviar se expanda por Oriente Medio y África, y el ministro Shalom subrayó que su gobierno está dispuesto a cooperar con otros países de la zona para tratar este problema. Y es en esta dirección hacia donde apuntan varios diarios árabes que resaltaban que funcionarios israelíes podrían reunirse con sus homólogos de otros países vecinos, entre ellos Siria e Irak, para coordinar posturas frente a la gripe aviar. Estas informaciones fueron desmentidas, pero no con mucha virulencia. Con lo cual podemos extraer que si queremos podemos trabajar juntos. Y sin perder esta idea principal, nos venimos a Madrid. España y Reino Unido, países copatrocinadores de la próxima cumbre euromediterránea del 27 y 28 de noviembre, están ultimando con Israel y los países árabes un código de conducta sobre terrorismo para su aprobación en la cita de Barcelona, según anunció el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos. El jefe de la diplomacia española desgranó cuáles serán las iniciativas de gran calado para esta reunión, de la que no hay precedentes entre jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y sus vecinos de la ribera sur del Mediterráneo, y en la que se busca sentar en la misma mesa al primer ministro israelí Ariel Sharon con los líderes de los países árabes. Moratinos no avanzó los términos de este código de conducta euromediterráneo sobre terrorismo, pero indicó que el futuro texto permitirá avanzar de manera conjunta y unánime para erradicar esta plaga. Fuentes diplomáticas españolas indicaron que Madrid y Londres ya han logrado consensuar 3/4 partes del documento y que Siria es el país que más objeciones pone a esta iniciativa. No es ninguna sorpresa, Damasco ha mantenido una posición tradicional de apoyo a grupos terroristas de la zona y en los últimos meses se encuentra en una posición difícil por su presunta vinculación en los atentados terroristas cometidos en el Líbano y por permitir, según Washington, la entrada en Irak a través de su frontera de terroristas yihadistas. Entre esto y los graves conflictos internos que parecen tener al régimen de Assad contra las cuerdas, difícil sería que llegaran a un acuerdo de manera tan inmediata y sencilla. Por otro lado, Moratinos explicó que en Barcelona se planteará la necesidad de reformas políticas, avances en la democratización y respeto de los derechos humanos en todos los países de la región. Y seguimos con noticias interculturales, o interreligiosas en este caso. Unos 100.000 judíos y cristianos evangelistas comenzaron ayer jueves una marcha hacia el Muro de las Lamentaciones en la ciudad vieja de Jerusalén, en recuerdo de la vida en el desierto hace 3.000 años, guiados por Moisés hacia la tierra prometida. La marcha, llena de colorido y de tono festivo, se inició en un céntrico parque de Jerusalén y constituye el mayor acontecimiento de la fiesta de Sukkot. Cristianos evangelistas procedentes de 120 países llegaron a Israel en solidaridad con los israelíes y portando banderas de sus respectivas naciones. Pues una imagen muy emocionante. Un grupo de evangelistas españoles caminaron bajo una bandera de España en la que se podía leer: Israel no está sola, España está contigo. Y como estamos hablando de España, en España nos quedamos con una noticia que nos transmite la sensación de que en algo avanzamos. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña remitió a la Fiscalía General del Estado una petición de la titular del Juzgado de Instrucción número 4 del Hospitalet de Llobregat, Barcelona, para instar a la ilegalización del partido político Estado Nacional Europeo por su ideología neonazi.
Según la ley de partidos, que por el momento solo se ha aplicado a Batasuna, el fiscal general del Estado es el único que puede instar la ilegalización de un partido. Ahora Cándido Conde Pumpido tiene la última palabra, tras la solicitud tramitada por el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena. La posible ilegalización se justificaría por el ideario racista y homófobo del grupo y por su apología del genocidio. La decisión judicial llegaría después de que los Mossos d'Esquadra hubieran detenido la semana pasada a 6 personas relacionadas con una revista de contenidos xenófobos y de ideología nacionalsocialista. Respecto a esta detención se manifestó la Federación de Comunidades Judías de España, calificándola de buena noticia que sin duda alguna repercutirá de manera positiva para la convivencia en Cataluña, a la vez que alertó por el aumento del racismo y del antisemitismo. Lo cierto es que nos alegramos de que se tomen estas medidas contra hechos así de graves. Nos marchamos ahora a hablarles de cultura en Alemania, donde la Feria del Libro analiza el papel alemán en Israel. El saliente ministro de Asuntos Exteriores alemán, Joschka Fischer, y el escritor israelí David Grossman coincidieron ayer en un diálogo en la Feria del Libro de Frankfurt, en que Alemania tiene que desempeñar un papel especial en Oriente Medio. Grossman considera que esto debe ser así no solo por el hecho de que Alemania e Israel están unidos por el trauma común del Holocausto, sino además porque es un país que goza de la confianza tanto de israelíes como de palestinos y que sigue siendo una potencia en Europa. Según el escritor, Alemania ha ayudado desde hace años a la supervivencia de Israel. Ahora su obligación es ayudarle a llevar adelante el proceso de paz. El Holocausto, dijo Grossman, es un eco que surge cuando un judío o un alemán entran en una habitación. Con esta noticia de diálogo y nos vamos a marchar. Nos marchamos, conmigo tienen una cita el lunes que viene, en las noticias de los lunes. Hasta entonces, que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias por su atención.